Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda reunión científica de la Sociedad Argentina de Diabetes del 2021. El tema de la reunión de hoy va a ser la diabetes y los fármacos, el riñón como víctima. Va a estar a cargo del Comité de Nefropatía y será coordinada por la doctora Janina Castaño. La doctora es la actual coordinadora del comité, es médica nutricionista, magíster en diabetes y miembro también del grupo de diabetes y metabolismo de la Sociedad Argentina de Nefrología. Bueno, Janina, te paso la palabra. Muchas gracias, Gabriela. Buenas noches a todos. Bueno, en nombre del Comité de Nefropatía, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Diabetes por la participación que nos ha dado en esta reunión científica de las que se realizan durante todo el año, y agradecemos especialmente al doctor Claudio González, quien es un habitual colaborador en nuestro comité. El tema que hemos elegido surge como una inquietud en el comité de trabajo debido al uso de medicamentos que tienen efectos adversos renales en nuestros pacientes con diabetes. Respecto a eso, me gustaría compartir con ustedes, permiso, ¿puedo compartir pantalla? Sí, Janina. Solo como introducción, quiero compartir con ustedes unos datos respecto de uno de los medicamentos que justamente surgió como inquietud para esta temática que va a disertar el doctor González, que es los inhibidores de bomba de protones. Medicamentos que son de uso muy frecuente en nuestros pacientes con diabetes, los pacientes con diabetes y enfermedad renal diabética, y tienen un uso más frecuente aún en los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis y trasplantados renales. Y además, si evaluamos la prescripción de estas drogas, nos encontramos con un alto porcentaje de pacientes que lo toman sin prescripción médica o con una prescripción médica que no es clara. Una problemática que se hace aún mayor cuando ocurre que los tratamientos se prolongan más allá del tiempo necesario para generar solo un beneficio esperado y se empieza a convertir en un camino de toxicidad. Respecto de estas drogas, quiero compartir con ustedes esta situación de cómo prescribimos y deprescribimos drogas como los inhibidores de bomba de protones. De hecho, hay varias guías de prescripción y prescripción, y en esta puntualmente, podemos encontrar cómo categorizamos 5 situaciones de uso, 5 grupos de pacientes que usan inhibidores de la bomba de protones. Por supuesto que en la guía, los pacientes que no tienen indicación para su uso tienen indicado suspender el tratamiento, pero después tenemos un grupo que tiene indicación desconocida, o un grupo que tiene una patología gastrointestinal alta, que ya realizó un tratamiento de 4 a 8 semanas, que es el indicado, y que está asintomático, donde también se indica disminuir la dosis o suspenderla y usar a demanda. Después un grupo de pacientes con patologías más puntuales, como una úlcera péptica por AINE, o Helicobacter pylori positivo. Acá tenemos lo tan habitual que es el tratamiento profiláctico en unidades de cuidados intensivos, que ya han cumplido un tratamiento, que puede ser entre 2 y 12 semanas, y que están asintomáticos, en los cuales también se indica suspender el tratamiento. Y un grupo de pacientes con patologías ya que necesitan tratamiento crónico, y particularmente si las vemos como esófago de Barrett o AINE, uso crónico de AINE con alto riesgo de sangrado, o una historia de sangrado de úlcera, son justamente este grupo de pacientes, es el grupo más pequeño de pacientes que nosotros vemos en la práctica, y es solo en este grupo en el cual se indica continuar el tratamiento, y en el caso de que hubiera efectos adversos, de prescribir, considerar reemplazar por un antagonista del receptor H2 y la consulta con gastroenterología. Es muy interesante tener en cuenta esto, lo de la deprescripción de los inhibidores de bomba de protones, ya que no adecuar los tratamientos puede lesionar el riñón. Y si nosotros, teniendo en cuenta la preocupación que siempre existe por los eventuales efectos adversos muchas veces graves de las drogas una vez que ya están comercializadas, podemos mirar este informe que se basa en un reporte de más de 10 millones de reportes del sistema de notificaciones de eventos adversos de la FDA, y lo que tenemos acá es
De ese más de 10 millones de reportes, se rescata una cohorte de 42.537 pacientes que solo usan inhibidores de la bomba de protones como única droga, y una cohorte de 8.309 pacientes que solo usan antagonistas H2-histamina como única droga. Y acá el reporte plantea un compuesto de eventos adversos renales que es de 0,69% para los antagonistas H2 y de 5,62% para los inhibidores de la bomba de protones. Si desglosamos cada evento renal por separado, obviamente que todos tienen esta diferencia significativa entre ambas drogas, y acá aparece un evento renal que no se tenía en cuenta, que es el de nefrolitiasis, es un pequeño subgrupo, pero está. Si este mismo slice lo hiciéramos para los eventos adversos electrolíticos, como el cual el más frecuente es la hipomagnesemia, nos encontraríamos con la misma tendencia. Por lo tanto, la duración de las dosis, la duración del tratamiento y las dosis de las drogas justifican que uno tenga en cuenta cuánto prescribir y cuándo de prescribir, porque el riñón ocupa un rol fundamental en el metabolismo de las drogas, pero también puede ser una víctima de las mismas, que es el tema que va a disertar ahora el doctor Claudio González, al cual le agradecemos nuevamente desde el Comité de Nefropatía esta participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Castaño. Muchas gracias, doctora Rovira. Gracias a todo la Sociedad Argentina de Diabetes, al Comité de Nefropatía, por darme la oportunidad de charlar sobre este tema, que es un tema importante, un tema relevante. La última línea corresponde a mi conflicto de interés, pero al mismo tiempo es lo que soy. Yo hago farmacología y por lo tanto también habla de otro conflicto, que es el punto de vista, tiene que ver con el punto de vista que yo voy a ejercitar durante la charla, que es el de un farmacólogo. Es decir, no puedo escapar a esa tentación, y para nosotros en la farmacología la función renal y su alteración juega un papel enormemente complejo, tanto en el diseño, el desarrollo de fármacos, como en su seguimiento, en su aplicación clínica luego. Para resumir rápidamente cuáles son los campos de la farmacología que evidentemente van a tener o van a verse involucrados en este juego del que vamos a hablar, es decir, de cómo los fármacos que no son antidiabéticos pueden de alguna manera lesionar al riñón, y el riñón a su vez, una vez lesionado, puede operar como victimario de otros órganos, ¿no? Pues entonces son los campos de la farmacodinamia, es decir, aquel capítulo de la farmacología que trata sobre las acciones y los efectos de los fármacos y sus mecanismos de acción. Cuando el riñón se altera, se pueden alterar las acciones y los efectos de los fármacos, e incluso modificarse las formas en las que se ejercen los mecanismos de acción. Por supuesto que se puede alterar la farmacocinética. La farmacocinética es la absorción, la distribución, la metabolización y la excreción de los fármacos. Este es un capítulo bastante más fácil de estudiar y por lo tanto bastante más conocido. Otra vez, en general sacamos información de aquello que no es más fácil conocer, de modo que tenemos mucha información de esto y capaz menos información de otros aspectos, pero la farmacocinética sin duda va a ser citada varias veces a lo largo de esta charla. Y un capítulo enormemente importante aquí es el de las interacciones farmacológicas entre drogas y entre drogas y alimentos. Por razones de tiempo no me voy a referir a las interacciones entre drogas y alimentos, pero son también importantes en este capítulo. Tema fundamental: habitualmente nuestro paciente diabético no recibe una sola droga, recibe múltiples drogas. Y por lo tanto, cuando una droga produce nefrotoxicidad, esa nefrotoxicidad puede explicarse a veces por acción sinérgica de más de una droga contribuyendo a desarrollar nefrotoxicidad, o puede que una droga ejerza la nefrotoxicidad, evite que otra droga se excrete, y ambas juntas ejerzan un efecto de interacción farmacológica sistémica que genere toxicidad inesperada. Para comprender todo esto, al principio conviene ir por un par de principios, aprender o discutir un par de principios que tienen que ver los dos con la farmacocinética principalmente, con este capítulo de la farmacología que se ocupa de la absorción, de la distribución, de la metabolización y de la excreción de los fármacos. Digo que se ocupa de ellos, pero la verdad es que de lo que se ocupa principalmente la farmacocinética es de este capítulo, que es estudiar el cambio de las concentraciones de los fármacos que ocurren en los compartimentos del organismo a medida que transcurre el tiempo.
de lo que se ocupa la farmacocinética es de cómo cambia la concentración de los fármacos en la sangre, en los tejidos, a medida que transcurre el tiempo después de que yo recibí el fármaco, ¿verdad? Y desde luego que estos cambios que van a suceder en el organismo van a estar determinados porque la droga se va a absorber, porque una vez que se absorbe pasa a la sangre, y cuando pasa a la sangre su concentración va aumentando progresivamente, pero eso no quiere decir que cuando vaya aumentando no se vaya al mismo tiempo eliminando del organismo, o pasando a otros sectores, a otros compartimientos del organismo. Por ejemplo, pase de la sangre al tejido muscular o al adiposo, y luego vuelva a la sangre para eliminarse por vía renal, o vuelva a la sangre para eliminarse por vía biliar, como puede suceder. Pero algo importante entender es que el primer gran principio es que para la mayor parte de los fármacos, la inmensa mayoría de los fármacos con los que nosotros vamos a lidiar en los tratamientos que instalamos a lo largo de nuestra vida como médicos, la mayor parte de ellos se caracterizan por presentar una determinada vida media. ¿Qué es la vida media de un fármaco? Bueno, como les dije, el fármaco va a crecer en sangre su concentración, pero luego va a ir reduciéndose. La vida media es el tiempo que tarda cualquier concentración del fármaco que yo encuentre, por ejemplo, lo encuentro en la sangre, esta concentración, ¿cuánto tiempo tarda en caer a la mitad? ¿Cuánto tarda en caer de 20 a 10? ¿Cuánto tarda de caer de 10 a 5? Y habitualmente, como les digo, como la mayor parte de los fármacos con los que lidiamos nosotros son fármacos que reúnen una condición, se llama cinética de orden 1, bueno, eso se puede calcular entonces, la vida media se puede calcular como una constante, 0,693, sobre lo que se llama constante de eliminación. Es un número, 0,693, sobre la constante de eliminación. ¿Qué es la constante de eliminación? Miren, simplemente, supongan que ustedes tienen un fármaco cualquiera, y ese fármaco, el 10% de lo que ustedes tienen en la sangre, de ese fármaco, el 10% se va a eliminar por hora. Y supongan que ese 10% se elimina por riñón. Entonces, si tengo un fármaco y en este compartimento tengo 200 miligramos, voy a tener la mitad, 100 miligramos, por supuesto, cuando haya transcurrido un X tiempo. Ese tiempo en el que el fármaco cae a la mitad se llama vida media. Entonces, supongan que una droga se elimina 10% por hora, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto tiempo tengo que esperar, si se elimina 10% por hora, para que la concentración de ese fármaco caiga a la mitad? 0,693 dividido 10%, que se expresa como 0,10. Quiere decir que 0,693 dividido 0,10 le va a dar 6,9 horas. Vale decir que si una droga se elimina el 10% por hora, sea por riñón, por hígado, por donde fuere, bueno, se elimina 10% por hora, la mitad de la concentración de esa droga se va a encontrar, o sea, va a caer a la mitad de la concentración en casi 7 horas. ¿Qué pasa si en lugar de eliminarlo con esta constante, 10% por hora, lo eliminamos, por ejemplo, la función renal cae a la mitad, y en lugar de tener una eliminación de 10% por hora, tengo solo 5% por hora. Como corresponde a la regla, 0,0693 dividido 0,05 le va a dar 13 horas. Quiere decir que en lugar de eliminarlo en 7 horas, lo van a eliminar en 14 horas. Solamente porque cayó la constante de eliminación a la mitad. Y eso nos habla entonces de un primer principio. Las drogas suelen tener una vida media, suelen tardar un tiempo más o menos constante en caer su concentración, cualquiera esta concentración sea a la mitad, se tarda más o menos al mismo tiempo, a condición de que el riñón, de que el hígado funcionen bien. Si la droga se elimina por riñón y la eliminación renal cae a la mitad, pues entonces el tiempo medio se prolongará al doble. El otro gran aspecto importante desde el punto de vista de la cinética que importa en esta discusión es lo que llamamos volumen aparente de distribución. La droga llegó a la sangre, la droga va a distribuirse a los tejidos, va a eliminarse también, y se va a eliminar con una constante de eliminación. Ahora bien, esa droga, como les dije, va a pasar a los tejidos. Algunas drogas pasan más a los tejidos que otras. ¿Cómo medimos la magnitud con la que una droga pasa a los tejidos? A través de lo que llamamos volumen aparente de distribución. El volumen aparente de distribución es simplemente medir cuánta droga llena el organismo sobre la concentración plasmática que obtenemos. ¿Cuál es la cantidad de droga que hay en el organismo? Bueno, se calcula básicamente con la dosis, y cuánto de la dosis se absorbe. Eso es un cálculo matemático, pero pongamos la dosis. Yo te doy una cantidad de droga, esa es la droga que vos vas a tener inicialmente en el organismo, ¿verdad? Bien, y con esa cantidad que yo te di, que yo te suministré, vas a alcanzar una concentración plasmática. Si vos tenés mucha droga en el organismo, pero poca en el plasma, si tenés mucha en el organismo, pero poca en el plasma,
tu volumen de distribución va a ser muy grande. Si tenés mucha droga en el organismo y poco en el plasma, quiere decir que tu droga está en los tejidos. Tenés mucho en el organismo, pero no está en el plasma. Si está en el organismo y no está en el plasma, tiene que estar en los tejidos. Quiere decir que un volumen de distribución aparente elevado sugiere una alta fijación tisular. ¿Por qué es importante conocer la vida media y conocer el concepto de volumen de distribución? Porque un aspecto importantísimo, un concepto fundamental dentro de lo que nosotros hablamos todos los días sobre los fármacos, y lo escuchamos todos los días, es lo que nosotros llamamos clearance, aclaramiento o depuración. Y el clearance no es otra cosa que el volumen de distribución por la constante de eliminación. Si se acuerdan ustedes, la constante de eliminación tenía que ver con la vida media. Quiere decir que el clearance de cualquier droga, el clearance de creatinina, el clearance de la aspirina, el clearance de los betabloqueantes, es siempre igual a su volumen de distribución, es decir, cómo se distribuye en el organismo, por algo que es inversamente proporcional a la vida media. ¿Qué quiere decir esto? Que si el clearance cae, la vida media de una droga aumenta. Cuidado, porque si una droga solo se elimina por riñón, tiene un clearance renal. Pero si la droga se elimina por riñón y por hígado, tiene un clearance renal y hepático. Y si la droga se elimina solo por hígado, tiene solo un clearance hepático. Si la droga se elimina por pulmón, por hígado y por riñón, tiene un clearance pulmonar, hepático y renal. Es decir, clearance es un concepto que excede el concepto de eliminación renal, pero que obviamente tiene mucha importancia porque si la droga tiene una parte de su eliminación por riñón, el clearance se va a ver afectado. ¿Qué quiere decir que el clearance entonces? Si el clearance cae, dijimos, la vida media aumenta. ¿Qué consecuencias tiene que caiga el clearance y aumente la vida media? Bueno, si el clearance cae y la vida media aumenta, no solo aumentan las concentraciones séricas del fármaco, sino que aumenta el tiempo de circulación de ese fármaco. Es decir, el aumento de la vida media quiere decir que el fármaco va a estar presente en la circulación durante más tiempo. Y si el fármaco circula más tiempo, le pueden suceder varias cosas. Entre otras cosas, puede oxidarse con más facilidad. Entre otras cosas, puede reducirse con más facilidad. Entre otras cosas, tiene más tiempo para dañar. ¿Esto es solamente para los fármacos? No. Esto le pasa también con, por ejemplo, la LDL. Si ustedes tienen menos receptores a la LDL en su hígado, si un paciente tiene una caída de los receptores a la LDL en su hígado, va a tener un menor clearance hepático de la LDL y por lo tanto la vida media de la LDL se va a prolongar. Si se prolonga la vida media de la LDL, se va a oxidar porque tiene más tiempo para oxidarse. La probabilidad de oxidarse de una molécula, de oxidarse, depende de su tiempo de circulación. Si aumenta el tiempo medio, aumenta la probabilidad de que se oxide. Si se oxida, entra más fácil al endotelio. Y por eso decimos que cuando un paciente tiene un clearance reducido de la LDL, tiene menos receptores a LDL a nivel del hepatocito, circula la LDL más tiempo, se oxida con más facilidad. Y esa LDL oxidada penetra más fácilmente en la pared, se deposita y produce el ateroma. Como ven, no es un fenómeno que solo atañe a los fármacos, atañe a cualquier molécula que entre en contacto con un organismo complejo como el nuestro, que se rija por principios parecidos a los que acabamos de enunciar. Así que cuando cae el clearance, aumenta la vida media. En realidad, para ser absolutamente estricto, el clearance es otra vez volumen de distribución por la constante de eliminación, quiere decir que es volumen de distribución por algo que tiene que ver con la vida media, la inversa de la vida media, digamos. Quiere decir que el volumen de distribución también importa. Cuidado, si un paciente tiene ascitis, si un paciente baja mucho de peso o sube mucho de peso, si un paciente tiene edemas diversos, no necesariamente ascitis, puede cambiarle el volumen de distribución y eso puede cambiar el clearance con un cambio relativamente no tan importante en la vida media del fármaco, aunque eso es un fenómeno relativamente más raro y del que hablaremos solamente si surge en algún tipo de discusión más adelante. Entonces, como vemos, suele haber un círculo vicioso dentro de esta interacción entre los fármacos y el riñón. Un fármaco puede no eliminarse por riñón, pero si el fármaco pasa por el riñón, se elimina no por él, puede alterar la estructura o la función renal. Y si la droga se elimina por el riñón, esta alteración de la función o de la estructura a nivel renal va a ser seguido de un aumento de las concentraciones de este fármaco, del fármaco que produjo la lesión renal, si es que se elimina por riñón, pero también de otros fármacos que se eliminen por riñón.
Esto va a aumentar la concentración de este fármaco, que es potencialmente dañino, y también de otros fármacos. Y eso va a contribuir a una mayor alteración de la función y de la estructura renal. En general, estos cambios son dosis dependientes. Si aumenta la dosis, si aumenta la concentración, digamos, que tienen del fármaco porque el riñón no lo elimina, pues el daño se va a amplificar. Y ese daño ya no solamente va a corresponder al riñón, es probable que también produzca alteraciones multiorgánicas. Un antiinflamatorio no esteroideo que altera la función o la estructura renal puede dejar de ser eliminado, puede aumentar sus concentraciones séricas de manera importante y puede aumentar la gastrolesividad que ocasiona ese antiinflamatorio. De modo que se convierte en el círculo vicioso, en esta tormenta perfecta, que no es igual en cualquier persona, que en algunas personas es más frecuente, en particular si hay condiciones genéticas, epigenéticas o ambientales, y si existe una historia, y esa historia incluye la historia familiar, incluye la historia personal y la historia de sus enfermedades, como por ejemplo la diabetes, que juega aquí un papel importantísimo como factor de riesgo relacionado con la nefrotoxicidad de los fármacos. Muchos factores tienen que ver con la nefrotoxicidad de los fármacos. La edad, ¿verdad? Cuando nos vamos alejando de los 60 años hacia arriba, la potencial nefrotoxicidad o el riesgo de nefrotoxicidad se aumenta sustancialmente. Los cambios de la bulimia, en particular la hipovolemia, la existencia o la preexistencia de una enfermedad renal crónica ya predispone, un cierto grado de enfermedad renal ya predispone a tener más riesgo, a perpetuar o a incrementar el grado de daño renal. La coexistencia de más de un nefrotóxico. Cuando tenemos más de un nefrotóxico, cuidado, porque puede haber sinergismo. Ciertas cardiopatías, o en particular la insuficiencia cardíaca, aumentan el grado de nefrotoxicidad. Factores genéticos y epigenéticos, la diabetes y la obesidad, las alteraciones de la tensión arterial y las dosis elevadas, entran dentro del conjunto muy complejo y mucho más extenso, si uno quiere extenderse más, de factores que predisponen a que haya nefrotoxicidad, a que los fármacos ocasionen toxicidad. Y otra vez, eso va a ocasionar una, sin duda, posibilidad de alterar no solo el comportamiento de ese fármaco que ocasionó la nefrotoxicidad, sino de otros fármacos que se eliminan también por vía renal. Como le dije, hay toda una historia también genética y epigenética, solo para mostrar algunas cuestiones epigenéticas que tienen que ver con el grado en que se puede producir una alteración nefrotóxica por un fármaco. Bueno, tiene que ver con la historia epigenética, con la metilación del ADN, con la modificación de histonas o con la aparición de cambios en factores de transcripción, como microRNAs o IncRNAs, etc. Todos los cuales, en realidad, en última instancia, pueden hacer más probable que el paciente desarrolle nefropatía. Y solo para mostrarles el capítulo casi mínimo de la epigenética, que es los microRNAs, fíjense cómo la enorme cantidad de micros que tienen, ¿verdad?, como factores epigenéticos y que pueden, según estén aumentados los dañinos o reducidos los protectores, pueden alterar la membrana basal glomerular, pueden promover expansión mesangial, alteraciones de podocitos, incremento de la permeabilidad o fibrosis tubulointersticial con más frecuencia frente a un nefrotóxico, que en una persona que no presenta estos cambios epigenéticos. Así que la genética, la epigenética, ¿verdad?, la edad, las alteraciones de la bulimia, pero también la combinación. Un factor que habíamos mencionado antes, cuidado cuando damos más de un nefrotóxico. Y aquí conviene pararse un segundo en esta tabla para ver cómo, por ejemplo, un antiinflamatorio no esteroideo, no les hablo de la ciclosporina, que quizá no usemos nosotros mucho, ¿verdad?, pero como especialistas, pero en diabetes, pero sí usamos o vemos usar antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, un antiinflamatorio no esteroideo no tiene el mismo potencial nefrotóxico si se usa con un inhibidor de la ECA o un ARA2 o con un diurético. Y ni que hablar si se usan diuréticos, inhibidores de la ECA, ARA2 y el antiinflamatorio no esteroideo. Aquí hay una típica combinación que aumenta el potencial nefrotóxico. Por supuesto que ustedes me dirán, yo no uso cisplatino, es del oncólogo, perfecto, pero sus pacientes pueden tener cáncer y pueden haber recibido cisplatino hace un tiempo atrás, ¿verdad? Y entonces el cisplatino, con un aminoglucósido, si le agregan cefalosporina, una cefalosporina, no todas tienen el mismo grado de nefrotoxicidad, pero algunas cefalosporinas
sea con cisplatino o con aminoglucósidos, gentamicina, amicacina, metilmicina, en fin, aumentan la nefrotoxicidad. La vancomicina y la piperacilina tazobactam, una combinación que aumenta la nefrotoxicidad de manera sinérgica. Los inhibidores de la HMG-CoA reductasa, la simvastatina, las estatinas en general, por mecanismos que vamos a ver después, pueden a veces aumentar la nefrotoxicidad de algunos nefrotóxicos importantes. Y, como ven aquí, entonces, y el punto está tomado, la posibilidad de aumentar sinérgicamente el efecto entre distintos nefrotóxicos. Ahora, los nefrotóxicos no actúan mágicamente. Los nefrotóxicos, y otra vez, esto desde el punto de vista de un farmacólogo, van a actuar sobre unos tejidos que están predispuestos o no a ser dañados por estos nefrotóxicos. Y otra vez, dependiendo de tu material genético, de tu epigenética, de tu historia, de tu edad, de tu volemia, etc. Pero básicamente, se dice siempre que cuando un nefrotoxicólogo estudia una droga nueva para establecer de manera temprana su potencial nefrotóxico, va a estudiar sus potenciales efectos en términos de regular el grado de dilatación o constricción renales, va a poner hincapié en fijarse qué factores intrarrenales, básicamente la capacidad de dañar túbulos y las alteraciones hemodinámicas glomerulares y peritubulares, puede ocasionar entonces este fármaco, y el potencial efecto nefroobstructivo que pueda tener la molécula que estamos estudiando. Ahora, cuidado, porque tanto los factores de constricción o dilatación renal, los factores intrarrenales sean que tengan que ver con función tubular o, dicho de otro modo, recuperación del daño tubular, que son mecanismos normales, las células tubulares se dañan y se pueden recuperar, ¿verdad? Entonces el tema es hasta qué punto estamos teniendo buenos comportamientos fisiológicos de la función tubular, las alteraciones hemodinámicas, etc. Todos estos factores están frecuentemente alterados en diabetes y también en comorbilidades. Ni que hablar, aquí otra sinergia importante, diabetes e hipertensión arterial, ¿verdad? Diabetes, hipertensión arterial y obesidad. Tres elementos que cuando se combinan potencian los efectos potencialmente dañinos de agentes farmacológicos. Así que claramente la diabetes juega a través de favorecer alteraciones del tono vascular renal, factores intrarrenales, tubulares o hemodinámicos y factores obstructivos. Todos estos pueden alterar, pueden producir o pueden promover un mayor riesgo de nefrotoxicidad. Y esta nefrotoxicidad de diabetes puede asumir diversos patrones patológicos. Si ustedes hacen la anatomía patológica de un paciente que ha tenido un fenómeno de nefrotoxicidad, un fármaco o uno o varios fármacos que han alterado su riñón y es diabético, bueno, van a encontrarse un patrón glomerular que puede ser compatible con una anatomía patológica muy parecida a la enfermedad por cambios mínimos. Puede haber, en cambio, glomerulosclerosis focal y segmentaria, puede haber nefropatía membranosa, puede haber microangiopatía trombótica, esto se ve, por ejemplo, con clopidogrel, puede haber glomerulonefritis como patrón, inflamación glomerular como patrón anatomopatológico, puede haber alteración tubular, toxicidad celular tubular directa, nefropatía por cristales a nivel tubular, puede haber enfermedad intersticial, y la enfermedad intersticial puede tener un patrón agudo o crónico, y puede haber más o menos infiltración, el patrón intersticial crónico puede ser isquémico, y el agudo, a veces el crónico, en cambio, verse lleno de infiltrados de células, por ejemplo, de estirpe linfocitaria o incluso de eosinófilos, mostrando un patrón inmunoalérgico. O pueden asociarse a rabdomiolisis, que es el caso típico de las estatinas, es decir, este es un capítulo particular, el daño ocasionado por proteínas, ¿verdad? Como por ejemplo lo que se ven en rabdomiolisis, y eso corresponde al capítulo de ciertos fármacos, como les dije, las estatinas. Ahora, tenemos entonces mecanismos por los cuales las drogas pueden producirlo, patrones patológicos y listas de fármacos. Y esto, perdonen, lo voy a mostrar, yo lo odio. Son las listas de fármacos que ocasionan cada una de estas cosas. Yo voy a remarcar algunos en esta lámina, pero fíjense, esto es el patrón glomerular, el patrón tubular,
el patrón intersticial y la rhabdomiólisis. Es decir, estos 4 niveles que habíamos hablado acá, ¿verdad? Y por supuesto algunos cambios, algunos será enfermedad por cambios mínimos, enfermedad focal y segmentaria, nefropatía membranosa, microangiopatía trombótica. Bueno, fíjense ustedes que la lista de fármacos es enorme. Y entonces, ¿cómo hacer que esta charla resulte menos agresiva que una discusión acerca de una lista de fármacos? Bueno, algunos habrá que identificar, pero lo importante es entender los patrones. Se podrá alterar el glomérulo, se podrá alterar los túbulos, se podrá alterar el intersticio, se podrá producir lesión, particularmente una separación de esta lesión provocada por proteínas provenientes de la rhabdomiólisis. Entonces, fíjense cómo ahí uno dice, bueno, ya no son tantos los niveles y los lugares, sí la lista de fármacos, bueno, pero en algunos casos van a encontrar siempre los mismos culpables. Por ejemplo, van a ver que un grupo donde hay lesión glomerular muy frecuentemente son los antiinflamatorios no esteroideos. Y por supuesto los agentes que se usan en quimioterapia antineoplásica. Pero claro, cuidado. Otra vez, yo no uso antineoplásicos. Ya sé que no usas antineoplásicos, pero el paciente puede estar recibiendo quimioterapia antineoplásica. Así que tenerlo presente. El clopidogrel, el patrón trombótico que habíamos mencionado antes. Otra vez los antiinflamatorios, los bifosfonatos. A veces algunas vacunas en patrón glomerular. Fíjense cómo la ampicilina y la penicilina pueden producir un patrón de glomerulonefritis, particularmente por inmunoalteración. En el patrón tubular, fíjense cómo ahí pesan mucho algunos antibióticos y algunos antifúngicos, los aminoglucósidos, la anfotericina B. Los compuestos del platino, otra vez antineoplásicos. Algunos antivirales producen nefropatía por cristales. Fíjense cómo ya van a ver, 3 grandes grupos de drogas, voy a volver a esto, pueden producir nefritis intersticial, voy a volver a esto enseguida, así que no me voy a detener aquí. Otra vez, crónica, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Como causa muy importante de alteración crónica, muchas veces por patrón isquémico. Y la rhabdomiólisis, obviamente, las estatinas. Así que si uno mira esto y dice, sí, hay muchos fármacos, sí, pero fíjate, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿es frecuente tener alteración renal por antiinflamatorios no esteroideos? Bueno, mira, algo te voy a decir, es frecuente usar antiinflamatorios no esteroideos, así que aunque, como decía la doctora Castaño, ¿no? Los inhibidores de bomba de protones, no es que lo produzcan lesión renal frecuentísimamente, pero se usan muy frecuentemente. Los antiinflamatorios no esteroideos ni que hablar, así que ahí tienen un grupo muy importante que prestar atención. Algunas drogas como los bifosfonatos, algunos antibióticos, los aminoglucósidos, ¿verdad? Algunos antifúngicos, algunos antivirales entran dentro de este capítulo de fármacos que pueden producir nefrotoxicidad. Y esa nefrotoxicidad que tiene algunos niveles de mecanísticos, por ejemplo, las alteraciones que puede producir a nivel de la mayor o menor relajación vascular, a nivel renal, es decir, el tono vascular renal, o a nivel de los factores intrarrenales, tubulares o intersticiales, las posibilidades de tener efectos obstructivos. Bueno, todo esto tiene al final una traducción celular. Y a nivel de las células, vamos a ver que se puede producir alteración renal básicamente por isquemia, ¿verdad? Y la isquemia puede producir alteraciones en la reparación de células, ¿verdad? Se puede producir también lesión renal directa por los fármacos. Se puede producir lesión inflamatoria y inmune. Esto puede suceder con muchas moléculas, entre otras puede producirse con algunos antibióticos, como los beta-lactámicos, sin ir más lejos, y puede producirse también con los inhibidores de bomba de protones. Pero cuidado que hay algunos capítulos que son menos frecuentados, como por ejemplo, cuidado porque el riñón es un órgano que metaboliza muchas sustancias. Y cuando la función renal se altera, las concentraciones intrarrenales de los fármacos pueden subir, porque se altera su metabolización renal. Y eso también puede producir lesión renal. Además, la alteración metabólica renal puede evitar que la célula renal se depure de radicales libres de oxígeno, etcétera, etcétera, y eso ocasionar mayor daño renal. Todos estos mecanismos son potenciados por, ya saben, todo lo que sucede, el daño oxidativo, el daño por productos finales de glicosilación. Todo esto puede estar aumentado naturalmente en el paciente con diabetes. Y si uno toma solamente los daños celulares cuasi directos de un fármaco, puede decir, hay fármacos que ocasionan muerte, necroptosis, por daños actuando sobre los receptores o directamente sobre el ADN, y pueden producir necroptosis. Hay quienes
pueden producir sobrecarga, pueden producir estrés del retículo endoplásmico, pueden otros fármacos producir, por ejemplo, daño mitocondrial, y es esto, tanto el daño del retículo endoplásmico como el daño mitocondrial, como a veces ciertas drogas actuando sobre receptores pueden producir apoptosis o pueden desregular la autofagia, mecanismos por los cuales finalmente puede haber necroptosis. Todo esto contribuye a que la lesión renal se instale y se perpetúe. Y desde luego, como ven aquí, desde antibióticos hasta drogas anticancerosas, antifúngicos, antivirales, pueden alterar la función mitocondrial en lugares enormemente bien caracterizados ya. Ya tenemos muy bien caracterizados determinados blancos donde las drogas pueden producir daño mitocondrial y ocasionar muerte, alteraciones en la reparación, etcétera, etcétera, que se potencian en los pacientes que tienen diabetes. Les dije, cuidado, no importa cómo se produzca la lesión, recordad que muchos fármacos, además de metabolizarse en el hígado, se metabolizan en el riñón, entre otros la misma insulina. Tiene una enorme tasa de depuración renal, el 30% se debe al menos al sistema de depuración intrarrenal, y eso se altera cuando se altera la función renal. Y cuidado, otra vez, si la droga tiene una parte de su metabolismo a nivel renal, puede ver aumentadas sus concentraciones intrarrenales, y eso ser seguido, ¿verdad?, de alteraciones que finalmente conduzcan a mayor daño local. Cuidado que otro factor importante es, está bien, hay drogas que no se metabolizan tanto en riñón, o sí se metabolizan en riñón, pero se excretan por transporte tubular renal. Bueno, el daño renal puede alterar la población, la expresión de transportadores que meten a la droga dentro de las células tubulares para que después esa droga se elimine por orina. Si los transportes tubulares son sometidos a alteraciones por fármacos, puede suceder que esto se altere y las concentraciones de las drogas suban en la sangre. Por ejemplo, antivirales, ¿verdad?, muy utilizados en la práctica, o el mismo cisplatino, ¿verdad?, se eliminan por transporte tubular. Y el transporte tubular puede sobreexpresarse o, al revés, lo más común, reducirse cuando se altera la función tubular. Cuando las células mueren, desde luego, ya desaparecen estos transportadores y las concentraciones, entonces, de muchos fármacos pueden, como digo, muchos antivirales tienen este mecanismo, o el mismo cisplatino, pueden aumentar sus concentraciones séricas por daño tubular. Desafortunadamente, esto es simplemente para recordarles un hecho, uno podría tratar de ver marcadores urinarios, ¿verdad?, frente a la administración temprana de drogas, o aún marcadores que nos permitan anticiparnos, biomarcadores que permitan anticiparnos a la toxicidad de los fármacos, para saber elegir mejor, para poder elegir un fármaco que sea menos nefrotóxico que otro. Y de hecho, hay ciertos marcadores, como ven en estas tablas, que podrían guardar relación con algunas toxicidades de algunos fármacos, particularmente esto se ha estudiado con aminoglucósidos, con compuestos de platino, etc. Pero la verdad es que todavía no tenemos marcadores absolutamente de la sensibilidad y la especificidad que necesitaríamos tener para garantizarnos que podemos estar seguros o libres de seguir teniendo en consideración otros factores, factores clínicos, factores demográficos, que van a seguir guiando nuestra decisión clínica a la hora de prescribir fármacos que utilicemos en nuestros pacientes diabéticos. Así que, como vemos, los fármacos pueden alterar la función, pueden alterar los glomérulos, pueden alterar los túbulos, pueden alterar el intersticio, pueden alterar el músculo con una rhabdomiolisis y producir una carga proteica que finalmente termine lesionando el riñón. Bueno, pueden actuar por factores intrarrenales, por factores vasculares o por factores obstructivos. Pero hay fármacos que tienen, y como les dije, hay listas enormes de fármacos. Entonces, más que hablar de cada fármaco en particular, un par de ejemplos. Fármacos que tienen mecanismos múltiples. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides. Y no es que quiera poner el hincapié en los antiinflamatorios no esteroides porque sean particularmente nocivísimos para el riñón, son nocivos para el riñón, sino porque son fármacos muy utilizados, muy empleados, y a las que muy pocas veces, muchos médicos pocas veces le ponen la atención apropiada. Muchas veces yo me pregunto cuántos traumatólogos, cuando están en una guardia, le preguntan a sus diabéticos que entran con una fractura si tienen diabetes. Le preguntan a sus pacientes si son diabéticos. Entra el paciente, tiene una fractura y le administran un antiinflamatorio no esteroide, dale diclofenac por vía intravenosa y después siga tomando diclofenac por vía oral varias veces al día. La pregunta es,
¿realmente debemos actuar de esa manera? O, otra vez, como digo, prestarle atención a algunos grupos particularmente frecuentes y particularmente problemáticos, si es que realmente desarrollan toxicidad renal. Ya en la década del 60 en adelante, el 70, mejor dicho, empezamos a conocer algunos mecanismos que a partir del 90 ya se canonizaron como mecanismos a través de los cuales los antiinflamatorios podrían producir lesión renal. Los antiinflamatorios, como ustedes saben, inhiben a la ciclooxigenasa, a la COX-1 y a la COX-2. Y, por lo tanto, inhiben la síntesis de prostaglandinas. Y, claro, bueno, ya en la década del 90 se identificó muy bien que frente a cambios en la perfusión renal, nuestro sistema biológico, cualquier sistema biológico, humano o incluso de muchos animales, promueven la liberación de ciertos factores, como por ejemplo en el caso de los humanos, la renina y la angiotensina, el aumento de la angiotensina 2, y también la activación del sistema nervioso simpático. Cambios en la perfusión, alteraciones de la perfusión, seguidas de activación del sistema renina-angiotensina y del sistema simpático, juegan un papel en la vasoconstricción, van a producir en general vasoconstricción y disminución de la función renal. Y frente a esta disminución de la función renal, los mecanismos con los que cuenta el riñón son pocos. Si ustedes producen una intensa vasoconstricción en el riñón, uno de los mecanismos que puede compensar, probablemente el más importante, es la vasodilatación mediada por prostaglandinas. La vasodilatación mediada de prostaglandinas va a ser inhibida por antiinflamatorios no esteroideos. Recuerdan, los antiinflamatorios no esteroideos inhiben la producción de prostaglandinas y por lo tanto las prostaglandinas vasodilatadoras van a alterar entonces, como les decía, la función, la protección vasodilatadora que tienen las prostaglandinas frente a cambios en la volemia, cambios en la perfusión renal, etc. Con el tiempo descubrimos que no es solamente una cuestión de alterar la función glomerular, la arteriola pre- o posglomerular, sino que tenemos COX, ciclooxigenasa, a todos estos niveles, prácticamente a todo lo largo de diversos sectores de la nefrona, ¿verdad? Y fíjense cómo van a encontrar, por ejemplo, algunos lugares donde predominan, por ejemplo, a nivel de la mácula densa, van a ver que predomina la COX-2, y como van a ver también que en el asa del genle ascendente hay un fuerte predominio de la COX-2, pero van a ver que COX-1 y COX-2 van a encontrarse a lo largo, básicamente, de toda la nefrona. Y que estas prostaglandinas van a jugar un papel muy importante, ¿verdad?, en los mecanismos, otra vez de regulación vascular, de función tubular, etcétera, a nivel de toda la nefrona, a nivel de todo el riñón. Y que por lo tanto un antiinflamatorio no esteroideo no va a comprometer solamente la perfusión renal, no va a complicar la hemodinamia a nivel glomerular, sino que puede también alterar función tubular y función intersticial. Y claro, los antiinflamatorios no esteroideos, actuando sobre múltiples mecanismos, pueden producir muchas cosas. Y casi nunca tenemos en cuenta la cantidad de cosas que pueden producir. Pueden producir injuria renal aguda. Es común, bueno, a ver, si estamos hablando de una persona que tiene más de 70 años, más de 65 años, tiene insuficiencia cardíaca o cirrosis, está tomando diuréticos, es verano y se deshidrató de una manera importante, y a lo mejor te hace una injuria renal aguda por un antiinflamatorio no esteroideo que le dieron porque al desmayarse se golpeó el codo, y bueno, entonces le ponemos una buena dosis de diclofenac. Puede producir hipercalemia, un antiinflamatorio no esteroideo, que puede estar o no asociado a acidosis metabólica, puede producir hiponatremia, puede producir hipervolemia y retención de sodio con edema y exacerbar una insuficiencia cardíaca congestiva, o puede producir resistencia a diuréticos. Pueden producir una exacerbación de la hipertensión arterial. Recuerden que las prostaglandinas, muchas de ellas juegan un papel vasodilatador, y las que juegan papel vasodilatador al estar inhibidas van a conducir a una exacerbación de la hipertensión. Pueden producir nefritis intersticial aguda, pueden producir también daño crónico, pueden producir síndrome nefrótico, pueden producir progresión hacia la insuficiencia renal crónica. Estamos hablando nada más que de los antiinflamatorios no esteroides, ¿verdad? Y claro, hay factores de riesgo para estos.
Por ejemplo, algunos que son obvios, ya mencioné algunos para la insuficiencia aguda, para el daño renal agudo, ¿verdad? La depresión de volumen, la reducción del volumen efectivo circulante, como se ve en la cirrosis, en la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? O la utilización concomitante con diuréticos, con inhibidores de la ECA, o del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La hipercalemia, fíjense cómo la hipercalemia, tener cuidado cuando uno administra un antiinflamatorio no esteroideo a pacientes a los que expone con diabetes y una edad mayor de 65 años a medio de contraste radiopaco. Y si encima tiene un inhibidor de la ECA. Paciente con inhibidor de la ECA, medio de contraste porque se lastimó, tiene más de 65 años, ¿le suena? Candidato perfecto. Puede haber una hipercalemia. Puede haber hiponatremia, como les mencioné, cuando el paciente usa tiazidas, etcétera, en otras condiciones. Puede haber un empeoramiento de la hipertensión, puede haber una progresión hacia la insuficiencia renal crónica. Como ven, cada capitulito de estos tiene sus factores de riesgo, pero muchos tienen en común la depresión de volumen, como les dije, la coadministración de otros fármacos o medios de contraste, etcétera, etcétera, etcétera. La existencia de otras patologías, insuficiencia cardíaca, cirrosis. Ahora, hace poco, en una suerte de puesta a punto, puesta en acuerdo, diríamos, aparece en el American Journal of Kidney Disease esta lista en la cual ven los distintos potenciales daño, injuria renal aguda, hipercalemia, hiponatremia, hipervolemia, hipertensión, progresión e insuficiencia renal crónica, con antiinflamatorios no esteroides, ¿verdad? Y ven los distintos, por supuesto, los distintos estadios de la insuficiencia renal. Y uno diría, bueno, mira, si el paciente está en un estadio 1 o 2, es poco probable que el antiinflamatorio no esteroideo genere problema. Bueno, ciertamente es poco probable. Es un poquito más probable si el paciente tiene además un inhibidor de la ECA o un diurético. Y cuidado, porque los diabéticos están generalmente en la categoría en la que tiene un inhibidor de la ECA y un diurético. Bueno, ahí aumenta un poquito el riesgo. Pero ya si te vas a grados 3, 4 o 5, fíjense cómo la situación empieza a empeorar. El primer punto en el que parece haber acuerdo es que la exacerbación de la hipertensión ya se ve con un estadio, diríamos, 2, 3, se aumenta ya el riesgo de exacerbar la hipertensión arterial. Y cuando vamos yendo a niveles progresivos, esto se nota mucho más. Pero cuidado que, otra vez, en presencia de inhibidores de la ECA o de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona en general, y diuréticos, uno puede ver estas alteraciones ya en clases funcionales 3, 4, y pueden ver entonces toda la gama de alteraciones que ustedes están viendo en esta lista. Ahora, ¿de qué tenemos evidencia cuando decimos voy a usar un antiinflamatorio no esteroideo? Y bueno, mira, evidencia fuerte, tenés que en general, si podés, tenés que usar el antiinflamatorio no esteroideo por menos de 5 días. El uso a largo plazo es aceptable en ciertos casos, o sea, cuando hay necesidad y cuando no tenés otra alternativa, ¿verdad? Y siempre monitoreando la potencial nefrotoxicidad, la administración de otros nefrotóxicos, la patología del sujeto. Cuidado, cuando uno usa un antiinflamatorio no esteroideo, y especialmente en diabéticos, uno debería ser cauteloso, usar en lo posible, las dosis más bajas posibles, etc. ¿Cuántas veces le ponemos atención a esto? Muchas veces no, y muchas veces algún generalista no le pone atención, o algún, como les digo, algún traumatólogo, etc. La evidencia es fuerte o moderada en este capítulo. Ahora, si me preguntan, y bueno, digamos, ¿qué pasa cuando uno dice use dosis bajas? Está probado que si usa dosis baja revierte esto, yo lo acabo de mencionar. Bueno, ahí la evidencia es débil, ¿verdad? Débil. ¿Sí? Bueno, en algunos pacientes, los antiinflamatorios, por ejemplo en el diabético, hay algunos que dicen, ¿tenés evidencia de que no deberías dar nunca un antiinflamatorio? Bueno, es débil. En el diabético se puede dar, pero yo recomiendo tener en cuenta, tratar de acotar los periodos en los que se administra el antiinflamatorio y tener en cuenta que muchas veces la administración concomitante de otros fármacos puede exacerbar profundamente la nefrotoxicidad de los antiinflamatorios. Los diabéticos tienen una predisposición especial a tener esta toxicidad, y no solo porque tienen cambios, alteraciones circulatorias o potencial daño tubular, parecería que incluso
en los diabéticos con hipertrigliceridemia, algunos modelos animales sugieren que, por ejemplo, el paracetamol es más tóxico renal que en los pacientes que no son hipertrigliceridémicos, por mecanismos que si quieren después podemos llegar a discutir. ¿Qué pasa con la enfermedad renal intersticial? Les mostré los antiinflamatorios no esteroides como macromecanismo, actúan sobre varios lugares en el riñón. En la enfermedad renal intersticial, miren, 3 grandes grupos de fármacos: antibióticos, inhibidores de la bomba de protones y antiinflamatorios no esteroideos. La nefritis intersticial aguda tiene una gran componente, muy frecuentemente está asociada al uso de algunos fármacos. Y aquí casi se dividen en partes iguales: los antibióticos, nefrotóxicos, los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de bomba de protones. Y en la nefropatía crónica, la enfermedad intersticial crónica, cuidado otra vez, antiinflamatorios, algunos antibióticos, y les diré también algunos inhibidores de bomba de protones, pero con una frecuencia más preponderante de los antiinflamatorios no esteroideos en estos casos. Entonces, cuidado. Y aquí, bueno, aquí no solamente, como les dije, en la nefritis aguda, en la nefritis intersticial aguda, no solamente tienen los antiinflamatorios no esteroideos, tienen también los beta-lactámicos, la quinolona, la rifampicina. ¿Por qué? Porque esta nefritis intersticial a veces tiene un componente inmunológico. Hay un desarrollo de una respuesta inmune frente a un fármaco, y ese es el caso de muchos beta-lactámicos. En otros casos el daño es más directo, como en el caso de los antiinflamatorios, que también puede ser por daño inmunológico, ¿verdad? Pero fíjense entonces, no son tanto los fármacos aquí, beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas, quinolonas, rifampicinas, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de bomba de protones. Algunos antivirales, sí, ya los mencioné: daño tubular, dificultad para que algunos antivirales se vayan del riñón. Eso no solo daña al túbulo, sino que aumenta las concentraciones de estos fármacos en la sangre y pueden producir entonces daños en otros sistemas. No son tantas las drogas que tienen el asterisco aquí, que son las que realmente son más frecuentes en la nefritis intersticial. Algunas reflexiones a esta altura, y un punto final, y vamos a cerrar para las preguntas. La duración de la diabetes parece asociarse con el riesgo de desarrollo de nefrotoxicidad por drogas. Este es un punto importante, pero claramente hay que tener en cuenta que hay aspectos confusores, por ejemplo, la edad. Ciertamente la duración de la diabetes parece potenciar el efecto de la edad, pero los datos epidemiológicos son débiles. De todos modos, tenerlo claro. El control metabólico, bueno, parecería que los pacientes con peor control metabólico tienen mayor riesgo de nefrotoxicidad por fármacos. Otra vez, a partir de datos epidemiológicos, datos no tan fuertes, pero a tomar en consideración. La polifarmacia, sin duda. La duración de hipertensión arterial, sin duda. Y las alteraciones de composición corporal en algunos fármacos pueden jugar su peso. Un paciente que cambia bruscamente de peso puede tener algún riesgo mayor de nefrotoxicidad simplemente por el cambio de su volumen de distribución. Ahora, el grado de control metabólico, si es mejor, ¿puede reducir el riesgo de desarrollo de nefrotoxicidad? No está tan claro. Sabemos que los pacientes que tienen peor nivel de control metabólico tienen más toxicidad renal, pero están todos estos factores confusores que podrían ser realmente los causales y no el grado de control metabólico. De todos modos, en general, pacientes mejores controlados suelen tener menos riesgo de nefrotoxicidad en los estudios epidemiológicos. Sin duda, los factores sinérgicos, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la polifarmacia, juegan un papel importante en este capítulo. Todavía no sabemos si usar fármacos renoprotectores. Hay una serie de fármacos nuevos en desarrollo que son nefroprotectores. Hay fármacos que conocemos, como por ejemplo inhibidores de SGLT2. Podrían reducir la toxicidad o favorecer la recuperación de algunos pacientes que ya han sido dañados a nivel renal. Algunos fármacos son renoprotectores, como los inhibidores de la ECA, y sin embargo son potencialmente nefrotóxicos en ciertas circunstancias. De modo que no es fácil de probar esto, y todavía es una pregunta interesante que habrá que ver hacia dónde nos lleva. Y sin duda un capítulo pendiente es, bueno, nos basamos en la edad, nos basamos en la volemia, nos basamos en si recibe más de un fármaco. Bueno, ¿qué papel tienen los biomarcadores? ¿Hay algo que podemos medir en la sangre o en la orina? Que no sabe decir que en este paciente puede usar esto con mayor seguridad, todavía ahí estamos en un periodo muy temprano para la decisión. De todos modos, la American Family Physician desarrolló una serie de normas para tratar de prevenir o de reducir la nefrotoxicidad por fármacos. Recomiendan ajustar la dosis cuando sea necesario del fármaco, si el fármaco
admite ajuste de dosis o usar las dosis más bajas que sean eficaces, evitar combinaciones nefrotóxicas, cosa de lo que ya hablamos, corregir factores que predisponen a la nefrotoxicidad antes del inicio de la administración del o de los fármacos, particularmente, otra vez, la deshidratación, los cambios muy importantes de la algolemia, o incluso de la masa corporal o del peso corporal. Tener claro que, por supuesto, la administración de medio de contraste, por ejemplo, puede ser un factor que desencadene una nefrotoxicidad por fármacos. Asegurar la hidratación adecuada antes y durante la exposición al potencial nefrotóxico y emplear drogas no nefrotóxicas igualmente eficaces. Si yo puedo utilizar alguna gente que sea analgésico, que no sea nefrotóxico, por ejemplo, puedo utilizar una dosis un poco baja de un opioide, en este caso, que de un antiinflamatorio no esteroide, a lo mejor hace sentido que lo empleemos. Y por supuesto, que desarrollan esta larga lista, no va a ser larga, va a ser solamente 2 láminas, en la que les muestro algunos ejemplos. Drogas que alteran la hemodinámica intraglomerular, AINES, inhibidores de CARA2, qué factores tener en cuenta, ¿verdad? Y cómo prevenir esto. Simplemente los que actúan sobre las células tubulares, aminoglucósidos, anfotericina, medio de contraste, ¿verdad? Fíjense, en medio de contraste, bueno, emplear medio de contraste de la menor osmolaridad posible, a la dosis más baja posible, evitar la repetición innecesaria de estudios con medio de contraste, la infusión salina, a veces algunos recomiendan bicarbonato en algún caso, antes y después de la administración, retirar los AINES y los diuréticos si se puede 24 horas antes. Recuerden el papel también de si pueden evitar quitar la metformina antes de la administración de medios de contraste, monitorear la función renal 24 o 48 horas post, y en el caso eventual, la toxicidad por medio de contraste a veces se produce por radicales libres y se puede compensar con se puede minimizar con el uso de acetilcisteína. Como ven, una serie de recomendaciones en las cuales la mantención de una adecuada volemia, evitar la deshidratación, tener en cuenta la potencial asociación con otros nefrotóxicos, bueno, juega un papel importante, ¿verdad? Lo mismo para enfermedad intersticial, o en el caso de la nefropatía por cristales, que se da con algunos antivirales, el metotrexato, el triamtileno, que es un diurético, las sulfas. Entonces, cómo disminuir eso a través de asegurar hidratación, un alto flujo urinario y eventualmente la administración oral. Hipócrates nos decía, no daré veneno a nadie aunque me lo pida, ni le sugeriré tal posibilidad. En realidad forma parte de la norma general de primero no dañarás, la forma hipocrática de ver el mundo. Sucede que, sin embargo, si uno toma esta norma al 100%, diríamos que puede haber una tendencia a no hacer nada. Y no hacer nada a veces también es dañino. Vale decir que seguramente no dañaré, eso no quiere decir no actuaré. Y a veces tenemos que actuar, y a veces el actuar implica dar drogas que, por sí solas o asociadas, puedan tener un efecto nefrotóxico. Entonces, pasamos a un siguiente nivel de desarrollo histórico. Cuando, por ejemplo, Paracelso dice, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Es decir, llega un momento en que la medicina empieza a identificar que la cantidad, y esto es un cambio, esto es un asunto muy importante en medicina, la dosis tiene que ver con el efecto. Y no fue un descubrimiento que se hizo de la noche a la mañana, tardó siglos en desarrollarse, pero finalmente Paracelso lo pone de manifiesto. La diferencia está en la dosis. La última frase no es correcta, no está bien, nunca lo intenten, ¿verdad? Pero de alguna manera pone de manifiesto esta cláusula que Nietzsche menciona, del hecho de que no solo importa el fármaco, no solo importa la dosis, sino importa si el paciente, si la persona es fuerte o no fuerte. Lo que pasa es que es muy difícil decir que es ser fuerte o que es no serlo, pero nos habla otra vez de esto del paciente, de su material genético, de su material epigenético, de su historia. En realidad, ninguna de estas tres cosas completa toda la verdad. Por supuesto que las características químicas, algunas drogas son más generadoras de inmunidad que otras, algunas son más generadoras de isquemia que otras. La dosis, las características del individuo, las características de la comunidad y de la sociedad en la que esa persona vive. Hay sociedades en las que el consumo de sodio es más alto, hay sociedades en las que el consumo de sodio es más bajo, hay sociedades en las cuales la temperatura del ambiente, condiciones del ambiente, es más alta, en otras que es menos alta, ¿verdad? Hay algunas en las cuales la alimentación es de cierta manera, otras en las que es de otra. La automedicación, la percepción de ciertos hábitos o de la
o de la administración de ciertos fármacos está visto como algo habitual y que puede llevarse a cabo sin gran perjuicio. Todo esto termina siendo causante de la nefrotoxicidad de los fármacos. Es un capítulo enorme, es un capítulo sobre el cual tal vez la única idea interesante, si quieren llevarse de esta charla, es prestemos atención. Prestemos atención, hay un par de grupos de fármacos que son importantes, pero en general prestemos atención, tengamos en cuenta que es algo que nos puede pasar, que en los diabéticos es más importante que en los no diabéticos, y que puede suceder, y que de alguna manera la Sociedad Argentina de Diabetes ocupa un espacio, un minuto de su tiempo, para que por lo menos pongamos esto en evidencia, lo discutamos y tengamos una oportunidad de charlarlo. Les agradezco mucho la atención que me dispensaron y quedamos abiertos a la discusión y a las preguntas. Muchas gracias, Claudio. Como siempre, excelente tu disertación. Gracias por tu tiempo y bueno, creo que sí, que realmente un capítulo muy grande, el de nefrotoxicidad, del que se puede hablar mucho, y me parece que lo más interesante es cómo uno se lleva después la idea de cómo lleva esto a la práctica en el día a día, en la habitualidad del consultorio, de la indicación médica, con qué nos quedamos. Bueno, preguntas hay muchas, voy a tomar algunas preguntas. Acá Carlos Buzo, al que saludamos especialmente en el comité, pregunta si el uso de concomitante de AINES disminuye los efectos beneficiosos de drogas como las inhibidores de SGLT2. No sé si hay algo de eso, Claudia. En realidad, digamos, los antiinflamatorios no esteroides reducen algunos de los efectos positivos de los inhibidores de SGLT2, sí hay alguna evidencia. Los antiinflamatorios no esteroides tienden a dificultar algunos efectos. Ustedes saben que los inhibidores de SGLT2 tienen un efecto reductor de los niveles de presión arterial, aunque sean mínimos. Ese efecto solo ya puede ser antagonizado por un antiinflamatorio no esteroide. Más difícil es tratar de ver si el efecto nefroprotector de los SGLT2 inhibidores es alterado. A ver, los antiinflamatorios no esteroides pueden alterar la eliminación, la función, digamos, los fármacos que van a ir a la luz tubular y van a ejercer efectos desde la luz tubular, muchas veces necesitan ser segregados por mecanismos por los cuales los antiinflamatorios no esteroides compiten, por varios mecanismos, o lesionan los túbulos por varios mecanismos. Entonces, sea que haya fármacos que para actuar necesiten ir al túbulo, ejemplos diuréticos, o fármacos que necesiten de una integridad tubular para actuar, potencialmente podrían alterarse si los antiinflamatorios no esteroides lesionan los túbulos. Dicho esto, ¿cuánto antiinflamatorio tenés que dar para que realmente se altere la situación? Entonces te diría, lo que sí hemos visto es que pueden alterar la reducción de la presión arterial por inhibidores de SGLT2. Y eso no es un invento, y eso justamente sucede aún con funciones renales no tan deterioradas. Vieron que la regla que da el American Journal of Kidney Diseases es que en los estadios 1 o 2 de insuficiencia renal, digamos, ahí es poco probable que pase nada demasiado evidente, excepto que suba la presión arterial, o que se dificulte el efecto de los antihipertensivos. Y eso atañe también a los inhibidores de SGLT2. Así que sí, hay algunas alteraciones. La respuesta es, ¿esto va a reducir el efecto sobre cardiovascular, sobre renal? Bueno, no lo sabemos. Imaginamos que no es una buena idea, desde el punto de vista cardiovascular, los antiinflamatorios, ustedes saben, siempre tienen este capitulito, este puntito de hasta qué punto no pueden ser o aumentar la frecuencia de episodios cardiovasculares, hablo en general, los antiinflamatorios esteroides. Así que no parece ser el mejor acompañante si quiero evitar eso, y no parece ser el mejor acompañante si quiero proteger el riñón, ¿no? Pero más allá de eso es poco lo que sabemos, a pesar de que sabemos algo. Sí, es poco lo que sabemos, pero nos podemos sentar a pensar antes de Así es. Que eso es lo que hablamos al principio. No dije nada que no sea sentido común, ¿eh? Sí, sí. Pero ves algunos datos de la literatura que sugieren eso. Otra el doctor Sinaí hace un comentario que dice que la mayor parte de los prospectos de los AINE está indicado no darlo en mayores de 70 años, más allá de medicamentos concomitantes, de medicación concomitante. Bueno, hay algunos... Y sin embargo, Isaac, esa es la población en la que más se usan los antiinflamatorios
no esteroides, curiosamente, ¿verdad? Entonces, esa es una de las historias que uno debiera tomar en consideración, ¿no? Bueno, otra de las preguntas, Claudio, que bueno, estamos con los AINE obviamente, es frente a la enorme frecuencia de uso de AINE y la asociación, ¿no? Y lo que usamos en pacientes con diabetes, preguntan cuáles podríamos usar con mayor seguridad. A ver, porque cuando hablamos otra vez sobre este tema, dijimos, a ver, la lista de los medicamentos que son nefrotóxicos es larga, es densa, es tediosa, pero bueno, a ver, ¿con qué nos quedamos? Obviamente que creo que todos los que estamos en estos momentos escuchamos tu charla, nos quedamos con AINE, en primer lugar, nos quedamos un poco con inhibidores de la bomba de protones, como lo hablamos al principio, pero el tema es, ¿en qué nos focalizamos? O sea, ¿qué decidimos? ¿Cómo acotamos esa lista? ¿O tenemos posibilidad de elegir dentro de estos grupos de drogas uno menos nefrotóxico que otro? Miren, ahí, por ejemplo, la Asociación Americana de Médicos recomienda usar los menos nefrotóxicos. Entonces cita la aspirina, ¿verdad? Y cita la nabumetona. Digamos, primera cosa, para que la aspirina tenga un efecto isoeficaz con otras drogas, tenés que dar una dosis bastante alta, con lo cual también generás otro tipo de problemas. La nabumetona no es un antiinflamatorio que se use habitualmente, digamos, sino que se usa muy ocasionalmente. Lo que yo diría que es más prudente es limitar la dosis, primero, tratar de evitar las dosis intravenosas de antiinflamatorios no esteroides. Es muy común que los pacientes otra vez entren a traumatología y lo primero que le pongan sea, dale por vía intravenosa, ¿verdad? Un cóctel. Un diclofenac, ¿está bien? O dos diclofenac, o lo que quieras. O dale el antiinflamatorio. Bueno, entonces cuidado con la dosis y con los tiempos de administración. Entonces, tratemos de usar las dosis menos importantes posibles por los tiempos más cortos posibles. No dejemos que el antiinflamatorio no esteroide se utilice como el elemento común, básico, mínimo a utilizar. Ahora, el paciente tiene artritis reumatoidea y le dimos artritis, bueno, ok, ahí hay un tema de discusión, ¿verdad? ¿Qué más tengo que hacer por el paciente? Le doy a dar antiinflamatorios no esteroides e inhibidores de la bomba de protones, porque esa es la otra, ¿no? Le damos antiinflamatorios no esteroides y para bajar la toxicidad le damos inhibidores de la bomba de protón. Y esto, el paciente lo recibe, se lo lleva a la casa y como le fue bien, lo sigue tomando, ¿sí? Y recuerden que la dosis acumulada juega un papel. No lo mencionamos por tiempo, pero recuerden que, por ejemplo, el uso de más de 1 gramo de salicilatos, por decirles algo, durante 2 años seguidos, aumenta sustancialmente el riesgo de nefropatía crónica, ¿verdad?, intersticial, y de papilitis necrotizante en el diabético, ¿sí? Lo que se llama nefropatía por consumo. Todos los antiinflamatorios, antes se decía, si tomabas X cantidad por 10 años, ahora se bajó a 2 los años. ¿Está bien esto? O sea, cuidado con la nefropatía por consumo. Muchos pacientes recibieron, le fue bien y siguen toda la vida con esto. Y así va. ¿Bien? Totalmente. Bueno, respecto a eso había una pregunta de si el uso de aspirina a dosis de 100 miligramos, como es frecuente en los pacientes con diabetes muchas veces, si sería un factor de riesgo adicional. Digamos, 100 miligramos es una dosis baja de aspirina, en general sería la dosis que recomiendan, digamos, no es la dosis de 100 miligramos la que recomiendan, pero, digamos, la dosis digamos, de aspirina de 100 miligramos no parecería ser lesiva renal importante. Cuidado, sí está asociada a más riesgo de sangrado gastrointestinal, ¿verdad? Y sí está asociado, por supuesto, a potenciales hemorragias a nivel del sistema nervioso central. De modo que la aspirina, 100 miligramos, no necesariamente es más nefrotóxica, sí está asociada a más sí tiene gastrolesividad, ¿está bien? No es una dosis que no produce gastrolesividad. Y sí, sumamos los inhibidores de la bomba de protón. Y muchas veces le damos inhibidores de la bomba de protones, claro. Bueno, acá también preguntan respecto a medios de contraste, si el paciente que va a usar un medio de contraste, inhibidores de SGLT2, si se toma una precaución de hidratación, creo que es lo que hablaste. Sí. No, dale, sí. Bueno, de todas maneras, una cosa que me parece que como hay como para ponerle sí o sí, porque estamos siempre ante pacientes polimedicados, los médicos que atendemos pacientes con diabetes siempre estamos ante pacientes polimedicados, la mayor parte de nuestros pacientes están polimedicados, son mayores de 65 años, tienen factores de riesgo, y creo que una de las cosas que nos planteamos siempre es esto, lo que
no hablamos nosotros, porque no era el tema de la disertación, si las drogas antidiabéticas, porque hay muchas preguntas de si sulfonilureas o inhibidores del SGLT2, aumentan el riesgo de nefrotoxicidad con el uso concomitante de estos fármacos que hemos hablado ahora. Creo que un poco es lo que planteaste en la disertación. Los inhibidores de SGLT2, obviamente, su mayor parte potencial es que generalmente reducen, ¿verdad? Reducen el riesgo en diabéticos, estamos hablando, y en no diabéticos, reducen el riesgo de tener subrogados de enfermedad renal crónica, ¿verdad? O sea, lo que llamaríamos nefroprotección, si quiere. ¿Está bien? El tema de definir nefroprotección es un tema de discusión, pero de todos modos está claro que mejoran los subrogados, la duplicación de la creatininemia, o el 40% de la reducción de la tasa de filtración glomerular, lo que uno quiera, uno ve esto con los inhibidores de SGLT2. Sobre otros fármacos, bueno, siempre tener en cuenta si la droga tiene o no tiene eliminación renal, y si el metabolito que se elimina por renal es activo o no. ¿Sí? Las drogas sulfonilureicas más antiguas, varias de ellas tenían, algunas de ellas tenían, por supuesto, metabolitos que producen hipoglucemia y que se eliminaban por riñón. Si ese es el caso, por supuesto, la hipoglucemia va a aumentar en estos pacientes. ¿Sí? Un tema interesante que nunca tomamos en cuenta es el típico caso de la insulina. La insulina en el paciente cuando se va deteriorando la función renal, ¿verdad? Paciente típico neoplásico que recibe insulina, le hacen cisplatino, y hay un periodo que sigue al cisplatino en el que el paciente ha mejorado mágicamente su diabetes. Necesita cada vez menos dosis de insulina, ¿verdad? Y entonces uno dice, vos lo ves mal, no lo ves bien, pero está usando cada vez menos insulina, ¿sí? Cuidado, porque la insulina en parte se degrada por el riñón. Y muchas veces vas a ver un aumento de las hipoglucemias por insulina en los periodos posteriores, digamos en las semanas posteriores a la administración de cisplatino, por ejemplo, ¿verdad? Yo no le di cisplatino, yo no soy oncólogo, ya lo sé, pero tu paciente fue a oncología, recibió cisplatino, puede tener una alteración. Un marcador que uno nunca se da cuenta hasta que llega muy tarde, usaba tanta insulina, ahora están dando con una insulina más baja. ¿Será que habrá perdido peso por su neoplasia? ¿Será porque, te fijaste cómo está la función renal? Obviamente que el oncólogo debiera medir la función renal, ¿no? ¿Sí? Pero hay que mirar la función renal. Digo, mirar la función renal es otro mensaje que muchas veces escuchamos, a veces desafortunadamente transmitido, ¿verdad? Bueno, este fármaco es buenísimo porque así no tenés que controlar la función renal. Mal mensaje. Mal mensaje. Si el fármaco es buenísimo, mejor. Digamos, lo das y te preocupas, pero la función renal tenés que controlar igual. Digo, no por ese fármaco, sino otra vez controlar la función renal, ¿verdad? Cosa que no siempre se hace. Acá hay una pregunta que dice, muchos de los mecanismos de nefritis intersticial están asociados a hipoxia tisular en esa zona renal. ¿Qué potencial tienen drogas que intervienen en el metabolismo de hipoxia inducible como el roxadustat? Bueno, está por demostrarse, como comentaba en uno de los puntos que puse como reflexiones, hay muchos fármacos, ¿verdad? Que tienen acción sobre sistemas de hipoxia inducibles, algunos moduladores de autofagia a nivel del túbulo renal, etcétera, en estudio, en investigación. Pero en general están estudiados para ver el efecto de la diabetes, por ejemplo, en el caso que sea diabético, o en pacientes que tienen insuficiencia renal, cómo podemos mejorarle su calidad tubular y tal, mucho menos que estudiar la nefrotoxicidad. Y la verdad es que es lógico, es muy difícil hacer un estudio de nefrotoxicidad. ¿Cómo haríamos un ensayo clínico para ver la nefrotoxicidad? Dividimos a los pacientes a la mitad, a uno le damos cisplatino, a los otros no le damos cisplatino. Es muy difícil estudiar la nefrotoxicidad en ensayo clínico. Entonces, nuestra información viene de cuentagotas por estudios que son indirectos, por métodos que son indirectos. Vos mostrabas un gráfico muy interesante al principio, y es el gráfico de los inhibidores de la bomba de protones, y el grado en el que se produce alteración renal, sea funcional, no lo sabemos, ¿verdad? Algún tipo de nefropatía. Y vos viste que está aumentado cuando se los compara con anti-H2 en la mayoría de los ítems que comparaste. Ahora, eso es cierto y está bien. Se ve en muchos estudios. Cuidado cuando uno toma los reportes de farmacovigilancia. Es mucho más fácil encontrar un reporte de farmacovigilancia de una droga que se lanzó ahora que de una droga que se lanzó hace 40 años. Es más difícil que alguien reporte un efecto adverso por farmacovigilancia de metformina que con el último inhibidor del SGLT2. ¿Se entiende lo que voy? Un GLP-1. Entonces,
¿Son importantes esos datos? Son vitales, porque nos marcan una señal. ¿Son definitivos? No son definitivos, ¿está bien? ¿Sí? Claro, además yo estaba leyendo ese trabajo, que es muy interesante, de los reportes de efectos adversos, y lo que plantean es que además esto es reporte, únicamente reporta el laboratorio, también tiene un sesgo muy grande de qué se reporta. La ventaja es que uno tiene un volumen muy alto, digamos, de datos, ¿no? Y la verdad es que cuando uno mira un indicador bastante fiable, más fiable que otros, la lesión crónica es más difícil de estudiar que la aguda, ¿sí? Entonces cuando vos decís, voy a estudiar nefritis intersticial aguda, ¿verdad? Con linfocituria, por decirte, o eosinofiluria, lo que quieras, no sé, lo que quieras tener, ¿no es cierto? O lo que quieras, un fenómeno agudo. Bueno, ahí vos ves, en esos estudios que ves una asociación con, le instalaron el inhibidor de homoprotones, o le instalaron el antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, por eso te digo que cuando uno dice agudas, decís, ok, tengo 3 grandes grupos, antibióticos y antifúngicos, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la bomba de protones. ¿Por qué? Son bastante fiables esos reportes, porque suelen estar asociados a fenómenos agudos que suelen reportarse agudamente. Son definitivos, ¿no? Pero sólidos. Y se ve, si vos lo buscas, se ve. Pero es muy difícil estudiar la nefrotoxicidad, por eso hay que pensar en ella y atenderla. Claro, también había un par de preguntas respecto de cómo estudiamos, qué evaluamos, cómo evaluamos la nefrotoxicidad de una droga. Obviamente que nosotros en la práctica clínica no vamos a evaluar la nefrotoxicidad de una droga, lo que tenemos que hacer es, como planteabas vos, recordarnos siempre de controlar la función renal y tener en cuenta que, lo mismo, que los pacientes están polimedicados y con respecto a medicamentos como los AINE y como los inhibidores de bomba de protones, que muchas veces el paciente lo recibe por la patología que fuere, por la situación que sea, y lo sigue tomando de forma permanente, y ni siquiera a veces en la consulta, cuando uno ve a un paciente y le pregunta por la medicación que toma, ni siquiera lo tienen en cuenta. Entonces, creo que es tener en mente que qué medicamento está tomando el paciente, qué se puede. A mí me pareció muy interesante también ese estudio que habla de guías de prescripción y de prescripción, que es una palabra que yo la verdad nunca la había escuchado, y entonces pensar en cuándo prescribir y cuándo de prescribir. Y en ese artículo había un comentario de un artículo de una médica de Estados Unidos que ella había dicho, en el contexto de otro país, no sé si acá es tan fácil, pero que ella decía que era mucho más difícil en la práctica de prescribir, porque había que justificarle al paciente la de prescripción, y que era mucho más fácil iniciar una droga nueva que de prescribir una droga que el paciente la venía tomando y que además en general no la registra como una droga que le puede traer alguna complicación. En la década del 80 surgió un artículo que se publicó en la revista Medicina de Buenos Aires. Yo no me acuerdo si no era la NADI mismo el que escribió ese artículo, o alguno del grupo era el de la NADI. Escribían un artículo que se llamaba El éxito del destratamiento, y que compilaba toda la bibliografía que se había encontrado acerca de los beneficios que encuentran a menudo en muchos estudios farmacopidemiológicos, epidemiológicos, si querés, a medida que se van retirando tratamientos y no instalándolos, ¿verdad? Y bueno, en parte es eso, en parte es este tema de a veces los pacientes están sobretratados, acumulan. Otra pregunta que tenemos por acá, que por ahí es interesante, porque no se han desglosado obviamente los fármacos, que le hace la doctora Marcela Síquez, a la que le mandamos un saludo. ¿El uso de toricoxib tiene menos nefrotoxicidad que otros fármacos usados en dolores articulares? Creo que estamos en la misma. Los inhibidores selectivos de la COX-2 tienen menos gastrolesividad que los inhibidores no selectivos de la COX. Punto. No son menos nefrotóxicos, no se pudo probar que sean menos nefrotóxicos. No olviden que hay sectores, mácula densa, asa ascendente de Henle, rama gruesa sobre todo, etcétera, donde existe COX-2 y donde la inhibición de la COX-2 está asociada a cambios probablemente nefrotóxicos. Es decir que uno podría decir, ¿son menos tóxicos gástricos? Sí. Del resto renales no tenemos datos que nos digan que son mejores. No digo que sean peores, pero no hay datos que sean mejores. ¿Sí? Después acá también hay preguntas también difíciles de plantear, pero bueno, debemos modificar el cálculo de la vida media de un fármaco en aquellos pacientes que van a recibir un estudio con medio de contraste. Luego con cuando los pacientes van a tener un estudio con medio de contraste, uno no va a hacer esos cálculos, pero obviamente tiene que tomar todas las medidas del caso.
Varias cosas. Primera cosa importante, en general nuestras reglas sobre medio de contraste vienen de información que suele, por ejemplo, se dice, suspenda la sustancia 24 horas antes o 48 horas antes. Lo habitual es suspender entre 24 y 48 horas antes, ¿verdad? Eso se hace en la base de tener en cuenta la vida media del fármaco. Es una recomendación empírica. Surge de, sabemos que puede pasar esto, la vida media. ¿Saben cómo se hace? Tampoco para ser tan misterioso. En general, se multiplica la vida media por 5. Si querés estar muy seguro es por 10, pero lo que pasa es que cuanto más multiplique la vida media, ¿verdad? Más lejos tiene que estar la suspensión del fármaco del medio de contraste, lo cual hace que el paciente esté sin tratamiento durante mucho tiempo. Entonces, suponete que vos tenés una droga que tiene una vida media de 6 horas. 6 por 5, 30. 30 son aproximadamente 2 días. Deberías tenerla suspendida 2 días, con eso tenés muy poquita concentración de droga en la sangre. Hay drogas con las que no podés hacer eso. La amiodarona tiene una vida media de 200 días. Entonces, ¿qué hago yo con la amiodarona? ¿Sí? 200 días, o sea, pongamos 6 meses. 3 meses si querés ser venido, bueno, nadie sabe cuál es la vida media de la amiodarona, pero larguísima. 3 meses, 3 por 5, 15. Te voy a dejar 15 meses al paciente sin amiodarona. Entonces, esta regla se cumple para drogas con una vida media razonable y en general es más o menos empírica. Ahora, esto se cumple si yo puedo decirle al paciente que se suspenda la droga. ¿Qué pasa si el paciente entra por una emergencia y tengo que hacerle contraste? Se lo hago. Con el método medio de la menor osmolaridad posible, ¿verdad? Tratando de mantener la hidratación adecuada, controlando la función renal a las 24 y las 48 horas que el paciente se ha hecho la toma. No siempre puede suspender la droga. El paciente llegó, tuvo una emergencia. ¿Qué hago? No le hago la coronariografía, no le hago la imagen porque tengo que suspender el medio de contraste. La verdad, o sea, la menor osmolaridad posible, controlar la hidratación, controlar la función renal después de la utilización del contraste. ¿Sí? Sí, definitivamente que nos termina pasando que, por supuesto, que uno tiene que tenerlo en mente, porque cada situación es particular y de hecho la toma de decisiones, como siempre, está bien que uno tiene una mirada por ahí sesgada, según lo que haga, pero la toma de decisiones tiene que venir de la mano de qué paciente tenemos delante, qué factores de riesgo, que bueno, por ahí se preguntó qué factores de riesgo son los que tenemos que tener en cuenta para la nefrotoxicidad, que fue un poco lo que vos comentaste igual. Y los medios de contraste ahí marcan los no iónicos, obviamente, ¿no? El tema de los no Exactamente. Iónicos. Después hay una pregunta que, a ver, hay una experiencia con metilsantinas en la necrosis renal aguda por necrosis tubular. Aguda, ¿no? Ahí. Miren, es posible, las metilsantinas provocan aumento del flujo sanguíneo renal. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el mecanismo? Todos lo sabemos. Tomás mate, tomás café, por supuesto tomás mucha agua, pero además tomás cafeína, ¿sí? O tomás bueno, en general el más común es cuidado, no, la mateína no existe, no la nombren nunca, porque no existe una tal cosa como la mateína, ¿sí? Es cafeína, ¿verdad? O algún otro componente de las metilsantinas. Las metilsantinas son agentes que aumentan el flujo sanguíneo renal y por ese mecanismo aumentan incluso la producción de orina. Así que no sería una cosa extraña, ¿verdad? Que hay que tener en consideración. Hay una cosa que dice los centros, o sea, había algo que los centros mandan a no dar drogas cuando da sustancia de contraste, etc. Pero otra vez creo que ese punto fue tomado. Hay que suspenderla. Si se puede, 48 horas antes, bárbaro. 24 horas, diuréticos, si se puede, en fin, siempre que se pueda, ¿verdad? Y todo depende de la vida media del fármaco, como les dije. Otra vez, la regla de las 5 vidas medias. Si tenés 100 miligramos, en una vida media tenés 25. Perdón, 50, te cayó la mitad. En 2 vidas medias te cayó 25. Luego te cae 3 vidas medias, 12,5. 6,125, 3, o sea, vas a reducir a tener menos del 5% las cubiertas de 5 vidas medias. Quiere decir que eso es razonablemente seguro. ¿Tengo que hacerlo antes? Bueno, no necesitas bajar hasta tener 5% de la droga. Puedes tener un poquito de la droga todavía en sangre. No pasa nada. Pero bueno, obviamente, hay que pensar en los fármacos cuando se hace un medio contraste. Vamos a tomar un par de preguntas más, Claudio. El doctor Rosenbacher pregunta si algún tipo de alimentación predispone a una mayor nefrotoxicidad, por ejemplo, la dieta cetogénica.
bueno, no que yo sepa, no que yo sepa. No, lo que sí recuerden puede pasar con la nefrotoxicidad, pueden asociarse a mayor riesgo de nefrotoxicidad por cambio del volumen de distribución, pero tienen que ser cambios enormemente marcados, cambios muy, muy, muy marcados. Entonces, si vamos a decir la dieta cetogénica, sí, pero no, por dieta cetogénica no bajas de peso de un minuto a otro. Ahora, por los cuerpos cetónicos, decimos, eso puede aumentar la toxicidad. Los cuerpos cetónicos son cuerpos volátiles, en líneas generales, con lo cual la mayor parte de su eliminación se produce por intercambio respiratorio, ¿verdad? Hay, por supuesto, una parte importante que se elimina por orina, que es lo que medimos con las tiritas reactivas cuando medimos por orina, ¿verdad? Algunos son más volátiles, otros son eliminación urinaria. ¿Son tóxicos cuando se dan con otro nefrotóxico? Yo no tengo idea. Y no vi nunca nada escrito al respecto, pero sería bueno estudiarlo. Sería bueno estudiarlo. A lo mejor descubrimos que no solo no son tóxicos, sino que no lo sabemos. ¿Sí? Yo por lo menos no lo sé. Bien. Y después una pregunta que dice, ¿mecanismo de daño renal por estatinas solo ocurre en presencia de rhabdomiólisis o existen otros mecanismos? No, digamos, existen potencialmente otros mecanismos. Las estatinas pueden producir daño intersticial por reacciones inmunológicas. Le competen a todas las moléculas, que toda molécula exógena que administremos puede dar una toxicidad renal de tipo inmunológico. Y eso es un campo donde las estatinas juegan un papel como tantas otras. No está probado que la inhibición de la HMG reductasa juegue un papel directo, que yo sepa, al menos sobre la función renal, pero sí, como les dije, por mecanismo inmunológico, sí, como les dije, por mecanismo de rhabdomiólisis. ¿Estamos de acuerdo con esto? Después hay algunas diferencias particulares entre los agentes. Hay algunos que son más hidrosolubles, ¿sí? Como la pravastatina, por ejemplo, que otros que son más liposolubles. Lo otro que hay que tener en cuenta con las estatinas es que, y que a veces confunde también, por eso alguno dice, este fue más nefrotóxico, es que la vida media de las estatinas es muy variable. Tienen drogas de vida media muy larga, como la rosuvastatina, tienen drogas de vida media más corta, como la Simba. Eso lo que hace es que la exposición al fármaco pueda cambiar, y frente a una condición de toxicidad tengan más droga en un momento con una estatina que con otra. Pero los dos mecanismos más habituales son el inmunológico y el mecanismo de rhabdomiólisis, ¿sí? Hasta donde yo sé. Puede haber algún otro que haya estudiado alguna toxicidad, pero yo no la conozco. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por, como siempre, la claridad de tu exposición. Gracias a todos los que enviaron preguntas y, bueno, perdón si alguna quedó ahí perdida porque no es tan fácil de rescatar. Creo que lo que buscábamos desde el Comité de Nefropatía era tener este tema en mente, era que, digamos, que ponerlo como en la agenda nuestra de cada día, decir, bueno, tengo en cuenta qué indico, qué no indico, cuándo suspendo tratamientos de determinadas drogas que pueden ser potencialmente nefrotóxicas en nuestros pacientes con diabetes. Y bueno, creo que se ha hecho se ha tratado el tema como siempre, con mucha claridad, como vos lo hacés siempre vos, Claudio, y ampliamente. Desde ya, del Comité de Nefropatía, te agradecemos muy especialmente a vos, a la doctora Gabriela Rovira, a toda la Sociedad Argentina de Diabetes por este espacio, y bueno, espero que nos encontremos próximamente en alguna otra reunión virtual y si se puede en algún momento presencial. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias por estar hasta esta hora. En el chat hay muchísimas felicitaciones, excelente, genio, muy claro. Se te extraña también, algunos pusieron. Así que, bueno, una reunión espectacular. Gracias a todos por participar. Y bueno, los esperamos en la próxima, que va a ser el 7 de junio, y va a estar a cargo del comité de pie. Así que bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos.